Tengan todos buenas noches. En nombre de la Fundación Ciudad de Esperanza, queremos darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerles que estén aquí presentes. También quiero dar la bienvenida en nombre de las parroquias María Reina de Pavas, la parroquia Nuestra Señora Virgen de Loreto y la parroquia Nuestra Señora de la de Pavas, padre, se me fue Santa Bárbara de Pavas. Santa Bárbara de Pavas. Quiero agradecerle también al padre Carlos Alfaro, que está aquí presente. Padre, levante la mano para que lo conozcan. Quiero agradecerle a cada uno de los sacerdotes el apoyo que ha habido para la presentación de este tema de ideología de género y agradecerles a cada uno de ustedes que estén acá. Sabemos que es un esfuerzo muy grande por la hora, por las presas y porque muchos de ustedes vienen de lejos. Saludar a comunidades hermanas como la de Moravia, de Provida y Familia, contarles que también al grupo Bray de familia de Radio Fides. ¿Dónde está Andrés? Anda por allí. Andrés, que está allá atrás. Luego a Mari y a Guay, que también tienen un grupo de familia de promoción. Y contarles que hoy vamos a estar filmando la actividad. Entonces, si alguno quiere que posteriormente coordinemos para poder compartirles el video, con mucho gusto. Igualmente, estamos grabando el audio para Radio María Costa Rica en 100.7 FM, que posteriormente se va a estar pasando el programa. Indicarles que aquí a la izquierda están los baños de hombres y mujeres, ¿ok? Y también indicarles que todas las puertas de emergencia están abiertas por cualquier cosa, ¿ok? Entonces, agradecerles y sin más preámbulos, yo quiero introducir a don Agustín Laje, presentárselo. Don Agustín es, junto con Nicolás Márquez, son los autores del el libro negro de la Nueva Izquierda y para nosotros es un privilegio tenerlo esta noche acá. No es fácil tener a don Agustín y a don Nicolás Márquez. Él hoy no nos acompaña, pero don Agustín está por acá. Y también vamos a tener a don Mariano Murillo, que posteriormente se los voy a estar presentando. Y sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a la actividad de esta noche. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la asistencia. Gracias. Muy amables, gracias por venir. Gracias a la fundación que anfitriona este evento. Yo en verdad estaba un poco confundido hoy porque ¿cuántos han estado previamente en una charla mía sobre ideología de género? Si pueden levantar la mano. Claro, es lo que yo me esperaba. Poquitos. Entonces yo no sabía si dar la charla típica, donde trato de, digamos, que el público se vaya con una idea bien clara de lo que es la ideología de género y cuáles son sus efectos inmediatos, o meterme directamente en una charla sobre el aborto, específicamente sobre el aborto. Por la cantidad de gente que no ha estado nunca en ninguna charla, creo que tenemos que empezar por el inicio y arrancar con ideología de género, de modo que, perdón a los que ya han estado en charlas anteriores, porque evidentemente van a escuchar conceptos que ya han escuchado antes, pero si hacia el final de la actividad los organizadores consideran que hay tiempo y ustedes tienen ganas y es necesario dar una charla aparte sobre el aborto, que lo puedo hacer más o menos en media hora, yo no tengo ningún problema, a mí me gusta mucho hablar de estas cosas, así que el tiempo a mí se me pasa rápido, lo cual no significa que a ustedes se les vaya a pasar tan rápido como a mí, así que espero que se diviertan, pero más allá de esto último, que puedan salir con conceptos claros, porque este es un tema muy complejo, la ideología de género no es un tema fácil. Precisamente por no ser un tema fácil es que no hemos sabido cómo encararlo. Nosotros hemos partido de un gran problema, un problema yo diría medular, fundamental, y ese ha sido el de no poder conceptualizar qué es la ideología de género. ¿Y qué importa conceptualizar?
Importa en la medida en que nadie puede enfrentar aquello que desconoce en sustancia qué es. Yo no puedo dar un combate contra algo respecto de lo cual simplemente tengo nociones. Y seamos sinceros, los que estamos contra la ideología de género, tenemos nociones sobre la ideología de género. Porque si nos agarran en la calle y nos dicen, bueno, ¿y qué es eso de la ideología de género? Vamos a poder largar algunas nociones. Es lo que tiene que ver con el lobby LGBT, el matrimonio homosexual, la adopción homosexual, el feminismo radical, el aborto. Sí, muy bien, me estás dando ejemplos. Pero ¿qué es la ideología de género? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la conceptualización? ¿Qué significa ideología de género? Y ahí ya no sabemos qué más responder. ¿Y cuál es la respuesta que nos da el interlocutor? Eso es porque la ideología de género no existe. No sé si lo han escuchado. No, es un invento la ideología de género, en verdad no existe, es un invento, no sé, del pastor, del cura, del papa, de quien sea. Es un invento porque ni siquiera vos la podés conceptualizar. Yo hoy quiero que conceptualicemos la ideología de género para tener muy en claro no solamente que existe, sino qué es la ideología de género y además de ello entender dónde están sus raíces, porque sus raíces hoy son enseñadas en todas las universidades de Occidente, en todas las cátedras de género. Esas raíces, ya lo vamos a ver, vienen de la mano del feminismo contemporáneo. Entonces, esta charla va a tener 3 grandes temas. Vamos a hablar de política. Hay gente que dice, uy, pero ¿qué tiene que ver la política? Todo. ¿Por qué tiene que ver todo? Porque la ideología de género, ¿por dónde se mete? Por la política. La ideología de género no se mete por otro lado que no sea el Estado. ¿Y el Estado qué es? Sino una organización esencialmente política. Es la organización por definición de tipo política. Entonces vamos a pensar de dónde viene políticamente hablando la ideología de género para poder responder de dónde viene geográfica e históricamente. Es decir, en qué momento de la historia esto empezó a configurarse. Ayer, desde la Corte Interamericana se expresó sobre las uniones homosexuales, etc. Desde hace 2 años, 3 años, 5 años, una década, ¿de cuándo viene? ¿Y de qué lugar del mundo viene? ¿Viene de Costa Rica? ¿Se creó acá la ideología de género? ¿De Argentina? ¿Los argentinos la hicimos? No. Vamos a ver de dónde viene analizando sus determinantes políticos. Después de eso, en una segunda parte de esta charla, vamos a hablar sobre los fundamentos filosóficos. Es decir, vamos a hablar un poco de filosofía. Puede ser un poco denso, pero van a ver que vamos a ir construyendo un castillo de conceptos para que después lo que es ideología de género nos quede como algo obvio, algo muy simple. Vamos a decir, eso era. Sí, el proceso fue muy complejo, tuvimos que hablar mucho de filosofía. Espero que no se aburran en esa parte, pero vamos a hablar sobre la filosofía del feminismo contemporáneo para arribar finalmente a la definición de ideología de género. Y finalmente voy a hablar sobre cómo la ideología de género ataca, entre otras cosas, la libertad individual. Y esto me parece un punto muy importante porque los ideólogos de género se escudan bajo la premisa de que ellos estarían ampliando los derechos. No sé si escucharon esa frase, ampliar derechos, cuando en verdad están restringiendo los derechos individuales de las personas. Vamos con lo primero entonces. A ver, esta cosita no sé si me están dando. Si me das un... Bueno, el puntero por lo menos funciona. Si no, yo te voy avisando y... No. Si no, lo vas dando vos, ¿no? Sí, gracias. Vamos a hablar de lo primero. Nosotros escribimos un libro en el año 2016, que en verdad lo empezamos a escribir en el 2015, que se tituló El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Y el libro rápidamente se hizo conocido por atacar a la ideología de género. Y mucha gente nos dijo, ¿por qué le pusieron el libro negro de la nueva izquierda y no el libro negro de la ideología de género? Es una buena pregunta. Es más, nos han dicho, desde el punto de vista del marketing, funcionaría mucho mejor el libro negro de la ideología de género. El problema es que ese título está conteniendo la tesis fundamental, la tesis política de nuestra obra. ¿Cuál es esa tesis? Que la ideología de género no es una ideología autónoma, es una ideología que depende de un proyecto político. Y ese proyecto político se llama Nueva Izquierda.
¿Y qué es la nueva izquierda? Bueno, para pensar qué es la nueva izquierda hay que hablar un poquito de la vieja. ¿La vieja izquierda qué es? Vamos a la próxima. La vieja izquierda es esto, lo que ya conocemos por la historia del siglo XX, sobre todo por la primera mitad. Es decir, la revolución china con Mao Zedong a la cabeza, la revolución rusa, Lenin, Stalin, la revolución de Fidel Castro y el Che Guevara en el año 59 en Cuba, la FARC en Colombia y las guerrillas latinoamericanas en general. Vamos para atrás. Esa es la vieja izquierda. Vamos para atrás, por favor. Esa es la vieja izquierda que estaba sostenida, estratégicamente hablando, por las ideas de este señor, Carlos Marx, y su socio intelectual en menor medida, Federico Engels. ¿Qué pensaba Marx? Entre otras cosas, pues pensaba muchas cosas. Él tenía una filosofía de la historia. Según esa filosofía de la historia, el capitalismo inexorablemente iba a derrumbarse, porque iba a sobrevenir una revolución que iba a ser una revolución de clases sociales. Las revoluciones para Marx son revoluciones de clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Grupos humanos que se definen por su relación con la economía. ¿Qué es una clase social? Un obrero, por ejemplo. Un obrero es parte de una clase social, el proletariado. ¿Qué es una clase social? Un burgués dueño de empresas, el capitalista. Un campesino es una clase social. Ahora, por ejemplo, ¿una mujer es una clase social? No. ¿Un homosexual es una clase social? No. ¿Por qué? Porque su definición como mujer no depende de su lugar en el sistema económico. Marx pensaba que las revoluciones eran económicas, porque la forma que, según él, la sociedad tenía era de este tipo. Cuando él tuvo que explicar cómo funcionaba y cómo estaba edificada la sociedad, dijo: la sociedad tiene dos pisos. El primer piso, evidentemente, sostiene al segundo. ¿Y qué es el primer piso? Son los fundamentos económicos. El sistema económico me está sosteniendo todo lo demás que está en el segundo piso. ¿Qué hay en ese segundo piso de la casa? Todo lo que no podemos tocar. La cultura, la ideología, la moral, el derecho, la religión, el arte, la filosofía, todo aquello que está en el aire pero no lo podemos tocar, nuestros pensamientos, nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo hacemos una revolución? ¿Vamos a poner una bomba en este segundo piso? Evidentemente no, porque no vamos a reventar la casa, porque ni siquiera las cosas que están acá adentro las podemos tocar, son invenciones, son reflejos ¿de qué? Del sistema económico. ¿Y quién se va a oponer al sistema económico? Aquellos que sufran ese sistema económico. ¿Quiénes sufren al capitalismo? Dice Marx, la clase obrera, que cuando más avanza el capitalismo, esa clase obrera vive en mayor miseria. Y como vive en mayor miseria, esa clase obrera en algún momento se va a levantar y va a hacer la revolución. Por eso es que esas viejas izquierdas, las que vimos recién, ¿a dónde iban a militar? A las fábricas, a buscar a los obreros. Iban al campo a buscar a quienes, a los campesinos. Era una lucha de clases. No iban a las marchas homosexuales, ni iban a las marchas de las mujeres, ni nada de lo que vemos hoy. Iban a buscar a los sujetos que estaban en este primer piso de la casa, que eran aquellos que iban necesariamente a derribar el sistema. Por eso, Marx no se va a vivir a Rusia para ver la revolución allí. ¿A dónde se va a vivir y a morir? A Londres. ¿Por qué a Londres? Él muere en el año 1883, desesperado por ver la revolución que no llegó y nunca llegará. Es decir, el capitalismo avanzaba, él se fue al lugar donde más avanzado estaba y resulta que en los lugares donde más avanzó el capitalismo son los lugares donde la clase obrera no hizo la revolución. Por ende, su teoría fue completamente falsa. Y esto empieza a verse muy bien a partir de la década de 1950. Entre 1950 y 1973, los países más capitalistas, es decir, los de la OCDE, los de la OCDE, crecen a un ritmo promedio de un 5% de su PBI anual. Es decir, crecen a lo que hoy llamamos tasas chinas. No sé si escucharon eso, porque claro, China crece una brutalidad, sostenidamente crecen a tasas chinas, pero estos países, piensen ustedes Estados Unidos, Alemania Occidental, Francia, Holanda, etcétera,
crecen a un 5% durante 23 años de forma ininterrumpida. ¿Qué significa esto? Significa que la riqueza se multiplica, la riqueza se derrama y el obrero pierde todos los incentivos para hacer la revolución. El obrero se aburguesa, el obrero se aleja del Partido Comunista y se acerca al sillón y al televisor. Está cómodo mirando la tele. Vamos a hacer la revolución el sábado. No, el sábado tengo un asado con mis amigos. Hay más intereses en cambiar de automóvil que en cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque ahora lo puede hacer. ¿Cuándo? Cuando el capitalismo más avanzó. ¿Y qué hacemos entonces si nosotros somos de izquierdas y estamos viviendo en la década del 60 en Estados Unidos, por ejemplo? Vamos y vemos que los obreros ya no nos quieren escuchar y que no solamente no se suman a la revolución, sino que se han vuelto procapitalismo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué se piensan que en Estados Unidos se da toda esa oleada hippie? Porque empiezan a ver acá arriba. ¿Qué fue el hippismo sino un movimiento contracultural? ¿Fue un movimiento contra los cimientos económicos de la sociedad norteamericana? No. No puso en peligro el capitalismo, el hippismo. ¿Contra qué combatía el hippismo? Contra la cultura burguesa estadounidense, contra la cultura, contra las ideas, con todo lo que ya sabemos. Y esto se empieza a replicar en un montón de lugares donde se ve que la revolución, como Marx la había predicho, ya no se iba a poder dar. Entonces esa izquierda, desahuciada teóricamente, ¿qué dice? Quisimos hacer algo con lo que estaba acá abajo, pero ahora tenemos que hacer algo con lo que está acá arriba, porque si no, estamos en peligro de extinción. Y si acá había obreros y capitalistas, ¿qué había en el segundo piso de esa casa? Por ejemplo, mujeres, porque dijimos no son clases sociales, son sexos. Hay géneros, orientaciones sexuales, homosexualidad, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hacemos? Muy simple, aplicamos la misma lógica que habíamos aplicado acá abajo, pero acá arriba. Entonces, si acá abajo le íbamos a la fábrica a decir a los obreros, oigan obreros, ustedes están siendo explotados por su patrón a través del sistema capitalista de producción, ahora acá arriba, ¿qué vamos a hacer? Vamos a las mujeres y les decimos, oigan mujeres, ustedes están siendo oprimidas por el hombre a través del sistema patriarcal. Es exactamente la misma lógica dialéctica que se aplica ahora en este segundo piso de la casa, en la cultura. Vamos a los homosexuales y les digamos, oigan homosexuales, ustedes están siendo oprimidos por los heterosexuales a partir de un sistema que se llama la heteronormatividad. Y de esa forma nos reconvertimos, tenemos un nuevo discurso, tenemos una nueva bandera, tenemos nuevas causas, tenemos nuevos afiliados políticos, vendemos nuevos caramelos. Eso es lo que han hecho las izquierdas desde la vieja izquierda hacia la nueva izquierda y por eso es que este es un problema político. Y yo me tuve que ir hasta el año 1950 para poder explicar todo esto y la ideología de género nace precisamente en la década del 50 del siglo pasado. ¿En dónde? En Costa Rica, en Argentina, vuelvo al inicio, ¿no? En los países más capitalistas, en la medida en que la revolución de las izquierdas se vio totalmente truncada por el éxito económico de esos países. Así de simple. Y ahora nosotros estamos recibiendo esta estrategia que han asumido estos sectores. Vamos a la próxima y a la próxima. Esto me da pie para poder explicar ahora qué es la ideología de género. Ya sabemos de dónde viene, incluso todos los más importantes teóricos del género provienen de las izquierdas. No hay una sola excepción. No conozco una sola excepción y miren que hemos tenido que leer muchísimo a los teóricos del género para escribir nuestro libro. No hay una sola excepción de un teórico del género que no provenga de las izquierdas. El origen de la ideología de género está en el feminismo contemporáneo que hoy podemos designar como feminismo de género. ¿Por qué feminismo de género? Porque es un feminismo que fija su atención en la categoría del género. El género, como veremos a lo largo de esta conferencia, no es lo mismo que el sexo. El sexo refiere a lo natural del cuerpo, a la esencia sexual del cuerpo, a lo biológico, y el género a los aspectos culturales. El feminismo contemporáneo hace hincapié en los aspectos culturales para deconstruir la feminidad. Entonces, este feminismo de género es el origen de la ideología de género. ¿Cuándo aparece
el feminismo de género, vamos a la próxima, en el año 1948 a través de la publicación de este libro. Este libro se titula El segundo sexo y es de una autora francesa llamada Simone de Beauvoir. ¿Alguien había escuchado previamente sobre este libro? Bien, varios. Y los que no pueden estar pensando, yo vine a escuchar una charla de ideología de género y me hablan de un libro del año 1948. Pero cuidado, no nos engañemos, los libros no son viejos o nuevos por su fecha de publicación, sino que son viejos o nuevos por la fecha en que esos libros son más leídos. Y hoy este libro es más leído, comprado, consultado, estudiado que nunca. De hecho, este libro, por ejemplo, fue el libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires del año pasado, una de las ferias del libro más importantes de América Latina. Este fue el libro que más ventas tuvo. Y estamos hablando de un libro de casi 900 páginas en esta edición. Un libro bastante complicado, no es un libro de masas, no es Harry Potter. No es Harry Potter. Entonces, digamos, ¿por qué digo esto yo ahora? Y porque esos son los influjos de este feminismo. ¿Qué influjo? El influjo de hacerle creer a la gente que tiene que tener este libro por más de que no pueda pasar de la página número 7. Pero ¿por qué lo tienen? ¿Por qué lo quieren comprar? Por el artefacto libro, no por el contenido libro, sino por el artefacto libro. Tenerlo en tu biblioteca y que tus amiguitas feministas lleguen y digan, tiene el segundo sexo, qué bárbaro. Claro, pero este libro ha sido inmortalizado, ha sido más citado que leído. En el libro negro está desmenuzado, criticado, pero este libro es más citado que leído y se ha inmortalizado por una frase. ¿Qué dice así? No se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Por qué nos tiene que interesar esto? ¿Qué tiene de interesante? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque este es el origen de la ideología de género. Nunca antes el feminismo había desencializado a este punto a la mujer. ¿Por qué digo desencializado? Porque aquello que se hace en sociedad es algo artificial. Si no se nace mujer, sino que llega una a serlo, eso significa que ser mujer no es algo natural, es una construcción. ¿Una construcción de quién? De la sociedad en la cual esa mujer, desenvolviéndose como ser humano, llega sin embargo a ser una mujer. Si no se nace mujer y llega una a serlo, ser mujer no tiene esencia, no hay una naturaleza femenina, hay una artificialidad que constituye a toda mujer en la medida en que fue hecha mujer y no nació siendo mujer. ¿Se dan cuenta cómo 8 palabras en verdad dicen mucho y dicen más todavía? Porque si estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo, significa que hay un primer sexo. ¿Cuál es ese primer sexo? A ver si me pueden seguir. ¿Cuál es el primer sexo si la mujer es el segundo? El hombre, el varón, efectivamente. Y ese primero y segundo tiene un orden jerárquico, no es una cuestión aleatoria. Hay una jerarquía. El primer sexo, es decir, el hombre, es el que configura un sistema social de dominación, entre paréntesis llamado el patriarcado, que hace de la mujer una mujer para mantenerla subordinada a los intereses del macho. Todo esto es el discurso típico. A ver, no es nuevo. Del año 1948. Lo estamos escuchando hoy todos los días en los medios de comunicación y en gente que no tiene la más remota idea de que esto fue dicho en el año 1948 y hoy lo esgrimen como si hubiesen descubierto la pólvora. Ya vamos a volver a esto, pero este es el origen de la ideología de género. Vamos, mientras tanto, a la próxima. Vamos a ir avanzando en el tiempo. 1970. Kate Millett, una de las feministas radicales más importantes de los Estados Unidos y del mundo, escribe Política sexual en Nueva York en la década del 70. Este libro, también muy enseñado hoy en todas las universidades donde se trata la temática del género, se inmortaliza por también una frase polémica. Lo personal es político. Lo personal es político. ¿Qué tiene de polémico eso? ¿Por qué nos afecta eso? ¿Qué tiene de peligroso que hoy un profesor le enseña a sus alumnos de ciencias sociales y humanidades que en verdad lo personal es político? Este es el origen del totalitarismo moderno. ¿Por qué razón? Porque nosotros vivimos en un mundo moderno que, entre otras cosas, se caracteriza por monopolizar la política en una organización que llamamos Estado. Esa organización se caracteriza por
monopolizar el uso de la fuerza, el uso de la política. Si nosotros decimos lo personal es político, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, oiga, señor político, usted cuya materia es la política, venga y direccione mi personalidad. Dígame en qué tengo que creer, en qué no tengo que creer, qué puedo decir, qué no puedo decir, cómo tengo que educar a mis hijos, cómo no tengo que educar a mis hijos, cómo tiene que ser mi relación con mi señora, con mi novia, cómo no tiene que ser esa relación. Usted direccione mis asuntos personales, porque si lo personal es político y la política es la materia de los políticos que están en el Estado, entonces le estamos regalando nuestra personalidad a ellos. Y esto viene del feminismo radical. E insisto, yo voy de lo abstracto a lo concreto, o sea, vamos asentando algunos términos, algunas teorías, pero vemos de inmediato la proximidad con nuestra realidad. Es decir, esta es la base de que hoy sea el Estado el que le diga a los niños cuál debe ser su moral sexual y no sus padres. El adoctrinamiento en ideología de género parte de la presunción de que lo personal es político. Entonces el padre no puede educar a sus hijos, es la política la que tiene que educar a los hijos de esos niños. Eso es lo que vamos a hablar con Mariano después de esta charla. Vamos mientras tanto a la próxima, ya vamos a volver para que quede más claro esto. No se asusten. Monique Wittig, década del 80, en Francia publica El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Ella radicaliza, a ver, dos tesis que me interesan de ella, porque son importantes sobre todo también para cuando hablemos con Mariano. Número uno, ella dice, está en Occidente, entre la Iglesia Católica, los cristianos, estos y aquellos, edificaron un sistema de heterosexualidad obligatoria, la heteronormatividad. Sistema de heterosexualidad obligatoria. Régimen, dice ella. Régimen de heterosexualidad obligatoria. Y esto hoy se enseña en todos los colegios de Argentina, por ejemplo. Y esto se enseña en las universidades donde se ve género, se estudia el régimen de heterosexualidad obligatoria. Por ejemplo, en la UNA tienen unas cátedras de género y unos posgrados y no sé qué. No sé para qué los tienen si después cuando los llamamos a que debatan nadie quiere hacerlo. No vaya a ser que los alumnos se den cuenta que eso más que ciencia es tan serio como el tarot, ¿no? Ella dice, hay un régimen de heterosexualidad obligatoria y eso es lo que se nos vende hoy. Claro, como es obligatoria la heterosexualidad, imagínense ustedes enseñarle eso a un chico. Vos no sos heterosexual porque vos seas efectivamente heterosexual, sino porque te hicieron, te obligaron a ser heterosexual. Y dígame a qué niño, joven, adolescente le gusta que lo obliguen a hacer algo. ¿A qué está llamado un niño o un joven, un adolescente al cual se le dice que ha sido obligado a ser heterosexual? Está llamado a la deconstrucción de su masculinidad, de su heterosexualidad, de la heteronorma, como dicen ellos. Ahora, esto es una estupidez total. No solamente porque Monique Wittig fue lesbiana y nadie la molestó en Francia y vivió su lesbianismo como quiso, sino porque, en rigor, no existe nada prohibido en la medida en que su alternativa, en la medida en que su alternativa no esté prohibida. No existe nada obligatorio, no hay ningún régimen de heterosexualidad obligatoria en la medida en que su alternativa, es decir, la homosexualidad, no esté prohibida. Bien podríamos hablar de un régimen de heterosexualidad obligatoria si dijéramos, bueno, tenemos un código penal que le da cárcel o pena de muerte o multas o lo que sea a los homosexuales. Pero como eso no es así, cuando la alternativa a algo no está prohibida, significa que aquello no es obligatorio. Yo no estoy obligado a usar una camisa azul. ¿Por qué? Porque no está prohibido usar una blanca. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy obligado a ser heterosexual. ¿Por qué? Porque no está prohibido que yo sea homosexual. En buena hora. Pero fíjense cómo estas falacias empiezan a acabar y dan forma a teorías pseudocientíficas que no resisten la más mínima lógica y que terminan en la cabeza de los más jóvenes. Segunda tesis que me interesa de Monique Wittig. La mujer no existe, dice ella. Si Simone de Beauvoir dijo en el año 48, no se nace mujer, llega a nacerla, ella dice, pasemos esto en limpio, seamos directos, seamos claros. La mujer en verdad no existe. ¿Cómo que no existe? No existe. ¿Por qué? Yo te lo puedo probar, dice Monique Wittig. Te lo pruebo con la existencia de la lesbiana. La lesbiana es un sujeto político.
La lesbiana, dice, no es una mujer, es una tercera forma de sexualidad humana. Es otra opción, que tiene una función política. ¿Cuál? La de develar que hemos sido adoctrinados en binarismo sexual. ¿Qué es el binarismo sexual? Dos sexos, hombre y mujer. Y ahora tenemos la lesbiana. Rompe la idea de que hay dos. Ahora hay tres y puede haber mucho más. ¿Por qué nos importa esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra realidad? Dos cosas. Número uno, ¿no se han dado cuenta que el feminismo contemporáneo es fundamentalmente lésbico? Viene de eso. Es decir, la lesbiana es el sujeto político del feminismo actual, por lo menos del más radicalizado. Lesbianizate, escriben en grafitis, por lo menos en Argentina. Hacete torta, la vida es corta. Allá torta se le dice a la lesbiana, no sé cómo le dicen acá. Tortillera o algo así, ¿no? Sí, está bien. Hacete torta, la vida es corta. Hétero muerto, o sea, heterosexual, hétero muerto, abono para mi huerto, escriben en España. Claro, hay un llamado, la resistencia política es la lesbianización, es forzar la homosexualidad. De ahí viene. Ahora, esto es una estupidez. Y este es el segundo punto. ¿Por qué razón? Y porque una lesbiana no es otra cosa que una mujer que tiene una orientación sexual hacia otras mujeres, punto final. No es otra categoría de ser humano, no es otro sexo. Es otra orientación sexual en todo caso. Ahora, el problema con las idioteces es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas en el momento en que tienen que ser refutadas. Estamos hablando de la década del 80, mucho tiempo, casi 40 años. ¿Por qué razón? Porque poco a poco lo que no se refuta va adquiriendo la autoridad de lo verdadero. ¿Y cuán verdadero es esto para nosotros? Ustedes pueden pensar. Es evidente que todos sabemos que la mujer sí existe. Monique Wittig fracasó porque todos sabemos que la mujer existe en Costa Rica, en Argentina y en el mundo. Cuidado, yo matizaría esa opinión. ¿Por qué razón? Porque los focos de poder hoy han aceptado como válida la tesis de Monique Wittig, que la mujer no existe. Y con focos de poder me estoy refiriendo al Estado-Nación de los distintos países de Occidente y las organizaciones internacionales más importantes del mundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a la próxima. Irene Rotel es un travesti invitado a participar frecuentemente en ONU Mujeres. Es decir, un señor que tiene pelo largo, un señor que se pinta los ojos, hoy representa a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU ha asumido ¿qué cosa? Que la mujer no existe. ¿Por qué? Porque cuando cualquiera puede ser una mujer, díganme entonces, ¿qué significa ser una mujer? ¿Cuál es la esencia de una mujer si hasta yo, siendo hombre, puedo ser una mujer con simplemente autopercibirme ser tal cosa? Cuando cualquiera puede ser algo, ese algo pasa a ser nada. Y si todos podemos ser una mujer, el significado de ser una mujer se evapora. La mujer no existe. Vamos a la próxima. Esto pasó en Argentina hace muy poco, son todos casos nuevos. Esto trae casos todo el tiempo y hay que estar reformando las charlas permanentemente para incorporar lo nuevo, descartar lo viejo. Yo traigo apenas un puñado de casos. En Argentina los hombres se jubilan con 65 años, las mujeres se jubilan con 60 años. El Estado al mismo tiempo le dice a la gente que la autopercepción fundamenta nuestra identidad sexual. Y hay un señor llamado Sergio, muy perezoso pero muy inteligente, que dijo, cumplí 60 años, no quiero trabajar más, hackeó el sistema. ¿Cómo hackeó el sistema? Usando las mismas ideologías que el Estado puso sobre mis manos. Es decir, voy y ahora ya no me voy a llamar más Sergio, se puso Sergia. Ni siquiera Marta, ¿no? O sea, cambió la O por la A. Así como lo ven, ¿eh? Sergia. Y se jubiló 5 años antes. ¿Por qué razón? Leamos qué contestó el Estado. El Estado contestó cuando los medios le consultaron sobre el caso, no estamos para juzgar. ¿Qué significa no estamos para juzgar? Significa no estamos para discernir, para razonar, para comprender. ¿Para discernir qué cosa? Para discernir si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergio, o quién demonios es este sujeto. ¿Quién es?
No lo podemos discernir, por lo tanto no podemos juzgar. Cuando la jurisdicción es un atributo característico del Estado. ¿Desde cuándo el Estado no juzga? Al revés, lo que hace el Estado es juzgar. Concentrar la capacidad de juzgar a sus ciudadanos. Eso es el Estado. Ahora, lo que pasa es que si se juzgaba este caso como tenía que ser juzgado, es decir, como una estafa, esto implicaba un cortocircuito. ¿Por qué un cortocircuito? Porque ese mismo Estado, que ahora juzga, ayer dijo que cada uno es sexualmente aquello que autopercibe ser. Entonces, fíjense cómo lo que es la ideología y lo que es la realidad. El choque entre ideología y realidad está vivenciándose en las leyes constantemente y en la aplicación de las mismas. Vamos a la próxima. También de Argentina, llevamos la vanguardia en los temas de ideología de género. Argentina, la justicia argentina ordenó fichar a un transexual en la liga de hockey femenino. ¿Qué pasó? Un trans se mete a jugar al hockey con las mujeres y las mujeres dicen, a ver, vinimos a jugar con mujeres, esto es una liga de hockey femenino. Y este trans, por más que él se autoperciba como una mujer, y hasta su estructura ósea no es la misma que la de un hombre, su fuerza, su velocidad, su tamaño, su peso. No. Entonces la liga lo aparta, el trans recurre a la justicia, y la justicia ¿qué dice? Bueno, tenemos una ley de identidad de género que ustedes también la tienen. ¿Y qué dicen las leyes de identidad de género? Que uno es aquello que autopercibe ser, punto final. Entonces, si él se autopercibe ser ella es ella, y si es una mujer, ¿por qué no va a ir a jugar a la liga de hockey femenino? Así que le ordenan a la liga de inmediato que lo reincorpore. ¿Se dan cuenta? A expensas del resto de las mujeres, y eso fue aclamado como un caso de inclusión. ¿Cuál fue el costo? La exclusión de la voluntad del resto de los equipos. Vamos a la próxima. Y esto está pasando en muchos lugares, no es una anécdota por ahí perdida. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Próxima. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia, evidentemente. Vamos a la próxima. De triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. En este caso no hizo ni el más mínimo esfuerzo por parecerse a una mujer, ¿no? Directamente se puso la peluquita y a jugar con las chicas, ¿no? Vamos a la próxima. ¿Conocen Miss España, Ángela Ponce? Ustedes saben que hace poco estuvimos en España. Eso sí que fue violento, ¿eh? Estuvimos en 9 ciudades y realmente no tuvimos paz en ninguna de las 9. O sea, violencia en serio, violencia en serio. La gente que quería venir a la conferencia le tiraban con botellazos, le arrojaban con baldes con orina, ese tipo de cosas. Era terrible. Y estaban muy apenados los españoles porque dicen, evidentemente con tantas mujeres lindas que hay en España, poner a un hombre a representar a las mujeres era una falta de respeto para las mujeres españolas. Pero yo los consolaba, yo les decía, bueno, pero no se preocupen, no se preocupen. ¿Cuándo fue que el hombre llegó a la luna? ¿62? 69. Entonces yo les decía algo así como si en el 67 los rusos pusieron al hombre en el espacio y en el 69 los yanquis pusieron al hombre en la luna, los españoles este año pusieron al hombre en Miss Universo. Así que, digamos, esto sí es un hito histórico que hay que celebrarse, ¿no? Ahora bien, esto tuvo una cobertura mediática, hipermediática internacional, es decir, todo el mundo lo supo. Y se celebró, obviamente. Ahora, lo que no tuvo cobertura mediática es que hubo una chica que fue expulsada de Miss Universo. No sé si sabían ustedes. Miss Ucrania. Miss Ucrania fue expulsada. ¿Por qué? Porque se encontró que hacía algunos años ella había sido madre. Y se ve que hay una cláusula en Miss Universo que no podés haber tenido un hijo. Fíjense ustedes lo perverso, ¿no? Es decir, lo más característico que define a la mujer radicalmente distinto de lo que es un hombre es su capacidad de dar vida. Ese es el punto radicalmente distinto, diferenciador, asimétrico que existe entre la relación entre hombre y mujer. La capacidad que la mujer tiene de dar vida y la incapacidad que tiene el hombre de llevarla en su propio cuerpo. Ahora bien, Miss Universo, si sos madre, si has sido madre,
entonces quedás afuera de un concurso de mujeres. Ahora, si sos un hombre que te dejaste el pelo largo, que te hormonizaste y que te rebanaste los genitales, todo el mundo te va a festejar que ingreses allí. No hay ninguna cláusula para eso. Fíjense la perversidad y cómo está todo dado vuelta. Vamos a la próxima. Y solamente es posible, insisto, si la mujer no existe. Esto está pasando en un montón de concursos de mujeres de bellezas, ¿no? Histórico, 2 mujeres trans, o sea, 2 hombres, y si no, miren la foto, ¿no? Es decir, tiene la nuez de Adán más grande que la mía. 2 mujeres trans serán candidatas a la reina de la vendimia. Otra vez, solamente es posible si hemos asumido que la mujer no existe, por eso asumimos que eso es una mujer. Vamos a la próxima. Acá aparecen, en verdad eran 2 noticias. ¿Cómo te aparece a vos en la pantalla? ¿Solamente una te aparece? ¿Tal como está acá? Está. A ver, haceme una más. No, hacia adelante. Esa, atrás. Esto, no sé qué problema tuvo. 2 noticias separadas por 6 meses del año 2017 en Estados Unidos. La primera, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Creo que algo pasó así acá también. Fíjense, o sea, no son cosas lejanas. Trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Qué pasó? Un violador viola mujeres, le dice al Estado cuando lo detiene, yo soy tan mujer como las mujeres que violé, así que usted me lleva a la celda con las mujeres. Y al tipo lo llevaron a la celda con las mujeres y ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar, volvió a violar. Hizo exactamente lo mismo. ¿Y ahora qué pasó? Ahora está aislado. Es decir, fíjense, esto es importante, el verbo aislar, porque no es que el tipo fue puesto donde siempre tuvo que haber estado, es decir, en la celda de hombres, sino que la ideología de género te lleva a no poder razonar. No estamos acá para juzgar, ¿se acuerdan? Y queda aislado. Es decir, la ideología de género poco a poco te va llevando a una suerte de esquizofrenia social, en la cual perdés la capacidad de discernir quién es la otra persona, ya no sabés quién es el otro porque su realidad depende no de lo que uno objetivamente observa, sino de lo que esa persona dice que la realidad es. Y muchas personas pierden la capacidad de entender quiénes son ellas mismas. Y ese es un punto interesante para la política. El poder lo que le importa es gente confundida, para manipularla mejor. La gente que no está confundida es difícil de entrarle por la política. Vamos a la próxima, por favor. Esto, insisto, está pasando en muchos lugares, Costa Rica también. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés, vamos a la próxima. Esta es de Salta, Argentina, julio del 2018, es todo muy fresco. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones, ahora está en crisis. Se ve que ser hombre estaba muy bueno para algunas cosas, menos para ir preso, ¿no? Ahí ya no la pasas tan bien. Vamos a la próxima. Todos esos ejemplos, insisto, se los puse ¿para qué? Para mostrarles que las teorías tienen consecuencias, las ideas tienen consecuencias. Por más que nosotros digamos, no, esas son discusiones de filósofos en sus torres de marfil. No, las ideas tienen consecuencias y ya las estamos mirando. Judith Butler, década del 90, la más importante ideóloga de género hasta la fecha. Ella en California publica El género en disputa, década del 90, insisto. ¿Cómo reducir su...? Este fue el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Cómo lo resumimos? Ella misma lo resume así. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. ¿Cómo? El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas. Yo se los traduzco. Claro, esta gente siempre escribe muy enredado porque las tonteras hay que enredarlas para que la gente piense que es ciencia, porque si no lo entendés, decís, esto tiene que ser muy inteligente, ¿no? Porque no lo entendí. Pero se los pongo fácil. El sexo siempre fue género. Hasta ese momento, y hoy también, se decía que la sexualidad constituye una realidad compleja que podemos dividir en 2 grandes esferas. La del sexo y la del género. No son lo mismo. ¿Qué es el sexo? Es aquello que tiene que ver con nuestra sexualidad que está biológicamente determinado. El sexo es lo natural de nuestra sexualidad. ¿Qué es el género? El género originalmente podría haber referido a aspectos meramente culturales. Es decir, las sociedades humanas
tienen estrategias de diferenciación cultural entre los sexos. Y a ello la sociología le llamó género. Por ejemplo, que las mujeres tienden a usar zapatos de taco. ¿Eso es algo natural de la sexualidad femenina o es un rasgo cultural? Es un rasgo cultural, ¿por qué? Porque ninguna mujer nació con un taco puesto, evidentemente. Ahora, ¿qué es natural? Es natural el esfuerzo de la diferenciación. ¿Por qué? Porque no existe ninguna sociedad humana en toda la historia que no haya diferenciado los sexos a través de estrategias culturales. Pero si yo digo que el sexo siempre fue género, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que lo único que a mí me importa para determinar la sexualidad humana es la artificialidad de ese taco y no la genitalidad o la genética de esa persona. El sexo siempre fue género, significa el género pasa a ser la categoría que puede por sí misma explicar la complejidad sexual y el sexo lo tenemos que dejar a un lado. ¿Por qué? Porque el sexo siempre fue género, el género es lo que nos importa. ¿No han visto que ya cada vez que llenamos formularios, últimamente nos piden no el sexo, sino el género? En la cédula, por ejemplo, género, no sexo. Acá no hay directamente, ya no hay. Y ya vamos a ver por qué no hay. Miren la idea que me han dado para ilustrarles el próximo punto. Gracias. ¿Y no se han dado cuenta que las personas confunden sistemáticamente sexo y género? Esa es la antesala de lograr que el sexo siempre haya sido género. Ya vamos a volver a esto, no se preocupen. Vamos a la próxima que me ha quedado picando la idea que me habían dado. Beatriz Preciado. Ella es la más importante de las teóricas del género en Europa, a mi juicio. Española. Le verán como un bigotito medio extravagante, porque en verdad su nombre completo ahora no es más Beatriz Preciado, sino que es Paul Beatriz Preciado, porque ella dice que no es ni hombre ni mujer, entonces se puso un nombre de hombre y un nombre de mujer. Paul Beatriz Preciado. Tiene una serie de escritos, entre ellos el Manifiesto Contrasexual. Vuelvo a aclarar por si hace falta, estos son los libros que se enseñan en todas las cátedras de género. Yo no estoy trayendo blogueros, tuiteros, gente que es influencer de YouTube, no. Este es el material que hoy se estudia en todas las cátedras de género, ¿ok? Ella escribe el Manifiesto Contrasexual, entre otros libros, pero ¿qué dice acá puntualmente? Cosas como la siguiente. Y presten atención lo enredado que siempre suele ser a propósito, ¿no? Los hombres y mujeres son construcciones, ya hablamos sobre la construcción, algo artificial. Son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. ¿Se acuerdan? La heterosexualidad obligatoria, está todo interconectado. La contrasexualidad, que es la estrategia que ella ofrece para poder combatir el régimen heterosexual, bla, 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 la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. ¿Ese es su DNI? Ni más ni menos. Ese es el DNI que ustedes tienen hoy en Costa Rica. Ya no son ni hombres ni mujeres, ¿qué son? Son cuerpos hablantes. Ahora, ¿se dan cuenta que nos dicen la ideología de género no existe? Y basta simplemente ir a leer los textos más importantes de los ideólogos de género, porque está todo ahí. Es decir, ¿cuál es la utopía de la ideología de género? Esta, no más hombres, no más mujeres. ¿Qué implica no más hombres, no más mujeres? Un proceso de deconstrucción, que es la palabrita de moda hoy, que nos va a llevar a ¿qué? A un mundo sin sexos, cuerpos hablantes. Tu DNI ya no dice más si sos hombre, si sos mujer, no dice nada. ¿Por qué? Porque no sos nada. Ahora, otro punto interesante de esto. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza. La naturaleza no es naturaleza, sino es un contrato social. Es decir, ¿qué está sugiriendo? Que en algún momento de la historia o de la prehistoria, que no puede precisar, en un lugar que mucho menos puede determinar, dos cavernícolas alguna vez se juntaron, se sentaron y firmaron un contrato en el cual dijeron vos vas a ser la mujer y yo voy a ser el hombre. ¿Cuál es el contrato social de la sexualidad? Que es lo que artificialmente llamamos naturaleza. ¿Se dan cuenta? Es decir, la ideología de género está ahí. Simplemente hay que estudiarla.
Vamos a la próxima. Incluso se llama una guerra contra la heterosexualidad. ¿Quieren que pase más rápido toda esta parte? ¿No? ¿Seguro? Porque si no, esta veces la suelo saltar. Es un poco violento, ¿no? Pero bueno. Leonor Silvestri, también contemporánea. Actualmente este texto es usado también. Foucault para encapuchadas. Si tienen estómago lo pueden bajar por internet. No gasten plata en estas porquerías, ¿no? Bajen los PDF y ya está. Sigan, vamos a la próxima. Vamos a leer rápidamente algunas de las cosas que esta gente escribe, ¿no? Para ver cómo hablan, qué piensan, cómo se sinceran. Ahora que comprendemos que no hay sujetos de la revolución, ¿quién combate al heterocapitalismo? Esto es lo que hablamos al inicio. Borrar las denominaciones masculino y femenino según estén conformes a las categorías de asignación biopolítica varón-mujer. Otra vez, ni hombres ni mujeres cuerpos hablantes. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos en una... Es digamos, algo contra la masculinidad, si lo ven bien. Los códigos de masculinidad son susceptibles de abrirse para que operemos sobre ellos en una suerte de gender hacking perfoprotésico lexical. Qué pintoresco, ¿no? Mediante la utilización de juegos lingüísticos, esto es una lucha de las palabras, Es decir, ¿por qué de palabras? Porque las palabras son las que intermedian entre la realidad y nosotros. Modificar las palabras muchas veces lleva a modificar lo que la gente comprende por la realidad. La utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de género o que al menos las desquicien. Proliferar hasta el absurdo las anomalías psicosexuales. Es decir, agarremos lo anómalo. Ya lo vamos a ver al último. Un pedófilo, por ejemplo, un zoofílico, un necrofílico, un incestuoso. Las anomalías psicosexuales, así como a Monique Wittig, la lesbiana, le vino a dar un argumento para desesencializar a la mujer como mujer y decir que no existía, ella dice, bueno, ahora tenemos que dar un paso más. ¿Cuál es ese paso más? Ir a las anomalías psicosexuales. Desistir de prácticas tales como el matrimonio y todos sus sucedáneos, la abolición de la práctica de la sexualidad en pareja, de desobediencia sexual, de desterritorialización de la sexualidad heteronormativa, ese es nuestro destino, es decir, una sociedad homosexualizada. Vamos a la próxima. ¿Qué es entonces la... había cosas peores, pero creo que ya las había sacado del PowerPoint. Pues esta dice algunas cosas terribles sobre el tema de la heterosexualidad que están citadas en el libro. Cuando vayan a la parte de la teoría queer se van a acordar de esto. ¿Qué es entonces la ideología de género? ¿Qué es? Hemos dicho muchas cosas. Fíjense todo el rodeo que tuvimos que hacer para contestar algo tan concreto. ¿Qué es la ideología de género? Dijimos, no se nace mujer, llega a un hacerlo, lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género, la sexualidad depende de una construcción, de un contrato social, y finalmente hemos dicho que las categorías masculino-femenino son asignadas políticamente y hay que desterrar la heteronorma. ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo desde 1948 hasta hoy, porque este último libro es del año 2008, 2010 más o menos, cómo se ha ido avanzando en un proceso ideológico en el cual la sexualidad como sexo ha quedado desterrada de la conciencia teórica sobre los temas sexuales. ¿Qué significa esto? Significa que la ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente a partir de la cultura, exclusivamente a partir de la cultura. Eso es la ideología del género. Existe, claro, si estaba todo escrito. ¿Por quién? ¿Por el Papa? ¿Estaba escrito por el cura, por el pastor que se inventó todo esto? No, está en esos libros, que son los libros que le dan fundamento teórico a todo lo que estamos viviendo hoy, y es lo que hoy se enseña. Pero vamos a desarmar esa conceptualización para que nos quede más clara todavía. Yo dije conjunto de ideas anticientíficas. ¿Por qué son ideas anticientíficas? Porque evidentemente decir que el sexo siempre fue género y que la sexualidad solamente se puede y se tiene que explicar a partir de categorías culturales y psicológicas implica desterrar del conocimiento humano a las ciencias más rigurosas de las que nosotros disponemos para conocer el cuerpo humano. Por ejemplo, la anatomía, la fisiología, la biología,
la psicobiología, la genética, la embriología, las medicinas en general, las neurociencias. Son ciencias que van a gritar desde el punto de vista que se la vea que el hombre tiene una base natural sólida, cognoscible, determinante en su vida y que la sexualidad es parte de esa base natural. Entonces tenemos que desterrarlas. Por eso hay una cruzada contra la biología en este momento. Además, ¿cómo es que no se nace mujer, llega uno a serlo o no se nace hombre? No, lo cierto es que uno es hombre o mujer antes de nacer y lo seguirá siendo después de la muerte. Y no me estoy refiriendo a una cuestión religiosa, teológica, bíblica, me estoy refiriendo en términos específicamente científicos. ¿O no existe ya una tecnología médica llamada ecografía para conocer el sexo de nuestros hijos antes de que ellos nazcan? ¿Y qué te dice un ecógrafo? Que vas a tener que, un niño o una niña, ninguno te dice estás esperando un LGBT. Es decir, eso en todo caso serán las orientaciones sexuales posteriores, etc. Pero el sexo es tan duro que está ahí. Y lo podemos ver antes de que nazcan. Y los estudios más avanzados de la medicina que se dedica a estos campos ha encontrado que los procesos de sexualización más significativos empiezan intrauterinamente con las descargas hormonales que recibimos dentro del cuerpo de nuestras madres, sin contacto social. ¿Y cómo es si antes, si nos habían dicho que éramos tabulas rasas, que nos hacíamos hombres o mujeres por el contacto social? ¿Qué contacto social tenemos adentro de la panza? Ninguno. ¿Y cómo puede ser que nos sexualizamos de esa forma? Porque evidentemente la sexualidad no es simplemente un capricho cultural, es una determinación natural. Ahora bien, nosotros no estamos acá. Y yo había dicho también que seguimos siendo hombres o mujeres después de la muerte. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Al paraíso, al más allá? No, me estoy refiriendo al cuerpo. ¿Dónde va a estar mi cuerpo en 200 años? Y seguramente en un ataúd bajo tierra. ¿Y qué seré yo? ¿Qué será este cuerpo? Será un poco de huesos y polvo. Supongamos que a Sergia, ¿se acuerdan de Sergia? A Sergia lo entierran justo a mi lado. Mirá la suerte que viene el destino, ¿no? Justo ahí enterrado al lado mío, y viene un científico forense del futuro y dice, yo quiero saber de quiénes eran estos cuerpos, quiénes eran. Y hace que sus pruebas genéticas. ¿Y qué le va a dar? Que yo era hombre, pero él era un hombre, Sergio, y después se convirtió en mujer, y entonces fue Sergio, entonces es un trans. No, le va a dar lo mismo, o XX o XY, el resto era cuento, el resto fue la estafa de Sergio, seamos sinceros, ¿no? Entonces, lo cierto es que nosotros no estamos, sin embargo, acá por amor a la ciencia y somos todos científicos y decimos, se están atacando la ciencia, entonces estamos desesperados por combatir la ideología de género. No, ese es un aspecto importante. Pero lo más importante para mí es lo que sigue de lo que yo dije. Yo dije, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios, ese es el punto, que con propósitos políticos autoritarios hacen lo que hacen, desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza. Por eso estamos acá. ¿Por qué? Porque sentimos que nos agreden. ¿Quién nos agrede? El Estado. Es decir, no hay ideología de género sin estatismo. Es el Estado el que te hace partícipe necesario de la ideología de género. Ningún problema hay, por ejemplo, de que nuestro amigo nos diga hoy que él en verdad es una mujer. Es un problema suyo, de su familia, de sus amigos, qué sé yo. Mío no es. Mañana me voy y yo ya... No es mi problema. Ahora, ¿cuándo pasa a ser mi problema? Cuando a mí como ciudadano el Estado me obliga a percibirlo como él se autopercibe, me saca dinero para financiar sus hormonas, sus cirugías plásticas, sus rebanadas de genitales, etc. Y le enseña a mis hijos que él efectivamente es una mujer. No tengo ningún problema que el Señor me diga, por ejemplo, que él es Superman. Bueno, será una fantasía de él. Y que se va a tirar desde un rascacielos y va a salir volando por su capa. Bueno, que vaya y que lo haga, pero que el Estado no me haga pagarle su capa. Y mucho menos que me diga el Estado que yo tengo que aplaudir a Superman y que mis hijos tienen que tener currículas que les enseñen que ellos también pueden ser Superman. Ese es el punto. O sea, el punto no es el individuo, el punto es el sistema político, que te obliga a ser parte de una ideología perversa y además anticientífica. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre las consecuencias para la libertad. Vamos a la próxima, vamos a poner algunos ejemplos concretos de lo que está pasando en el mundo. Gran Bretaña, hace 2 años, una mujer
que se autopercibe hombre, está embarazada y llega a una clínica y los médicos le dicen, felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella dice, como madre yo soy un señor. Tiene una panza así. No, pero soy un señor, yo voy a ser padre. Se ofende, el lobby LGBT se moviliza y presiona a la Asociación de Médicos Británicos, la cual termina bajando un manual de lenguaje médico en el cual hoy se les prohíbe a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Es decir, hoy tienen prohibido decir mamá, papá, hombre y mujer. Vamos a la próxima. No es una oferta, no es un ofrecimiento, es una imposición. Esto tiene 2 meses, muy nuevo de Argentina. Babi Echecopar es un periodista de la Argentina, tiene un programa de radio muy exitoso en el cual ha hecho críticas al feminismo. Tuvo que ir a rendir cuentas a la justicia y la justicia, ¿qué le dijo? Como pena por criticar a las feministas, ahora vas a tener que tener en tu programa un espacio para las feministas. Las feministas y los especialistas en género en tu radio van a tener que agarrar el micrófono y hablar durante X cantidad de tiempo. Adicionalmente, la justicia le prohíbe a Babi Echecopar y a todo su equipo refutar a esas feministas y especialistas en género antes, durante y después de su exposición en el programa de radio. Es decir, no hay crítica posible. Es el dogma es lo que no se critica. Esto es un dogma. ¿Y quién impuso el dogma? La justicia, que es parte ¿de qué? Del Estado argentino. Vamos a la próxima. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. Es decir, si nosotros estamos en Canadá, yo me autopercibo como Agustina en vez de como Agustín, y ustedes me tratan de él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad de género. Yo ya los puedo judicializar a ustedes y ustedes pueden terminar 6 meses presos por confundir el pronombre de género. Vamos a la próxima. Claro, esto es ingeniería cultural. Conocen esto, ¿no? Se ve que algunos lo conocen. Lenguaje e ingeniería cultural. El Estado es el que apuntala la ingeniería cultural. Por ejemplo, en la forma en que hablamos. Claro, ahora, yo cuando le dije gracias a todos por venir, yo fui un machista, un misógino. ¿Por qué razón? Porque todos tienen una O y entonces yo me refería solamente a los hombres. ¿Y qué es lo que yo tendría que haber dicho? Todes. Porque además, si yo decía todos y todas, que estuvo de moda durante algún tiempo, y acá creo que todavía está de moda, todos y todas, yo me estoy refiriendo al hombre y a la mujer heterosexual. ¿Y qué pasa con el homosexual, el transexual, el transgénero, el travesti, el asexual, el otro? ¿No? Entonces la E. Y como nosotros, o sea, fíjense lo que es el elitismo que hay atrás de esto. Porque ¿qué te están diciendo? Vos sos tan tonto que no sabes hablar. Pero quédate tranquilo que nosotros somos genios y nosotros te vamos a reeducar a vos. Te vamos a enseñar cómo tenés que hablar de verdad. Eso sí, dame tus impuestos, ¿no? Porque con tus impuestos yo voy a montar el programa televisivo. Este es un programa público que le pagan a esta señorita, por no decir, creo que estamos dentro de una iglesia, ¿sí? Para que nos reeduque. Y fíjense, vamos a ser claros. A ver, el cáncer de Occidente son los medios de comunicación social hegemónicos. El cáncer de Occidente, lo que está reventando moralmente a nuestros pueblos, son los ataques de desinformación y de inmoralización que los medios están llevando adelante. Esto nos ofrece un panorama claro, es decir, si uno lee esta noticia encuentra con que recibió muy buenas críticas, pero vamos a la próxima. Vamos a ver qué tan buenas fueron las críticas. El primer programa de Todes, 165.000 pulgares para abajo y 4.000 pulgares para arriba. Segundo programa, 66.000 pulgares para abajo y 1.000 para arriba. Pero si vos leías la noticia, ¿qué decías? Bueno, la gente está muy contenta de poder pagarle a esta señorita para que le enseñe de nuevo a hablar. Vamos a la próxima. Un juez prohíbe circular el autobús contra los transexuales de Hazte Oír. Hazte Oír es una fundación española que hace más o menos 2 años sacó ese autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Y esto se le llamó el autobús contra los transexuales. Es decir, la realidad ahora significa que va contra no sé quién, que quieren fantasear. Ellos tienen derecho a fantasear de que hay niñas con pene y niños con vulva. Bueno, sí, que lo fantaseen, pero ellos tienen derecho a salir a la palestra y alertar a la gente sobre la verdad científica y biológica, que es que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva y no al revés. Ahora, un juez a las 24 horas salió y le prohibió circular ese autobús. Hace 2 semanas le quitaron la personería jurídica a Hazte Oír. Le quitaron la utilidad pública. ¿Por esto? ¿Por qué?
Porque el juez dijo, hay niñas con pene y hay niños con vagina. Eso dijo el juez. Y esto entonces es un crimen de odio. ¿Qué perdió hasta hoy? La libertad de circulación y la libertad de expresión, porque estaba expresando algo ese autobús. Vamos a la próxima. Este es un travesti de Argentina muy famoso, el más famoso de todos, Florencia de la B. Ganó el año pasado el premio Mejor Actriz del año. Y un locutor de mi ciudad, Córdoba, tuvo la mala idea de hacer una crítica. Él dijo que ese premio de las actrices son para mujeres y que, bueno, se lo tendrían que haber dado a alguna mujer. Hoy está respondiendo ante la justicia. Hoy tiene un juicio encima. Y ya fue penado por una institución que se llama INADI, que es contra la discriminación, etc. Vamos a la próxima. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Oregon, Estados Unidos. Le llevó, no sé, como 5 años de litigio, llegó a la Corte Suprema y gracias a que llegó en un momento en el que está Trump y no está Hillary Clinton, la Corte Suprema falló a favor de los pasteleros. Pero, ¿qué perdieron en esos 5 años? 2 libertades fundamentales. Libertad religiosa, que incluye la objeción de conciencia como derecho inalienable, y la libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien uno quiera o no quiera hacerlo. Así de simple. Próxima. La ideología de género funciona motorizando nuevos conflictos. Si no hay conflicto, lo creamos, no importa. Tenemos que crear nuevos conflictos. ¿Para qué? Bueno, para seguir facturando con esto y seguir generando toda esta sensación de que estamos viviendo una guerra de sexos. Fíjense, en Alemania se está considerando que el Estado financie algo que han llamado, no sé, pornografía feminista para combatir los estereotipos sexistas. No sé ni quiero saber qué es la pornografía feminista, aclaro, así que no les puedo comentar mucho sobre eso, pero lo interesante es que esta sea hoy una función del Estado, como si estuviésemos viviendo en una pornocracia. O sea, ahora el Estado recoge, es decir, le roba el dinero a su gente en forma de impuestos y ¿para qué los usa? ¿Para mejorar la educación, la salud? No, para el porno feminista. Próxima. 2 ejemplos más. En Suecia, el partido de izquierda propuso un proyecto de ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Claro, otra vez, ¿había un conflicto con que los hombres lo hiciéramos de pie y las mujeres sentadas? No. Además, ¿no es algo personal ir al baño? Sí, pero lo personal es político. ¿No es algo personal la forma en que hablamos? Sí, pero lo personal es político. ¿Se acuerdan cuando yo empecé? Le dije, guarda con esto porque puede parecer superficial, pero al revés. Está en la base de lo que estamos viviendo. Claro, es tan personal ir al baño que si es político, le abrimos la puerta al político y que el político nos diga, no lo hagas parado, hacelo sentado. ¿Por qué? Porque queremos igualdad de género. Ahora, pensemos esto así. ¿Qué se propone esto realmente? Es decir, ¿cómo se implementa esto? A mí se me ocurre 2 opciones. Imaginemos que todos los suecos votan a favor y esta ley sale. ¿Cómo se implementa? 2 opciones. O pones un policía al lado de cada retrete para que mire cómo el sueco está haciendo pis, o pones una camarita en cada baño público y haces una suerte de reality show, un Big Brother del pis sueco, y, digamos, hay un burócrata que está atrás de una pantalla mirando a ver cómo hace pis el sueco, si no, ¿cómo vamos a saber si violentó o no la ley? Yo ironizo de esta forma para que ustedes comprendan que el objetivo de este proyecto de ley no es implementarse, es mucho más sutil la cosa. El objetivo es de arriba hacia abajo, es decir, de la clase política a la ciudadanía, bajar un discurso. ¿Un discurso en qué sentido? En el sentido de la guerra de sexos. ¿Qué te dice esto? Te dice, entre hombres y mujeres los sexos están enemistados. No son complementarios, no son amigos, están enemistados. A tal punto que esa enemistad, esa desigualdad se manifiesta en cosas tan cotidianas como ir al baño. Pero no se preocupen, nosotros, sus buenos políticos, le vamos a arreglar todos los problemas, mientras nos sigan pagando el sueldo, por supuesto, ¿no? España, el gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Otra vez, había un conflicto con el fútbol, es sexista el fútbol. ¿No pueden acaso las mujeres de Occidente jugar al fútbol si quieren hacerlo? Muchas veces lo juegan muy bien. ¿No se juega fútbol mixto entre los niños? Bueno, acá ya no se puede, ¿por qué? Porque dice que es perjudicial para la igualdad entre los sexos. Próxima. Se está perdiendo el derecho a educar a los niños en los propios valores de los padres. Pero esto es lo que vamos a hablar con Mariano, así que esto lo voy a pasar rápido. A ver, bueno, rápido se los leo esto. Este es
de Argentina, este es Manual de Educación Sexual, así es como le llaman a este adoctrinamiento. El género opuesto es un ejercicio que dura 30 minutos y dice así: hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente de la actual. Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases, cuando esa frase nos afecta nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. Y esto le llaman educación sexual. Es decir, si tu hijo se llama Carlos y tiene 10 años, durante media hora en el colegio se va a tener que llamar, no sé, Marta, y ser una mujer lesbiana de 28 años. Es decir, ponerse un nombre que no tiene, una edad que no tiene y una orientación sexual que no es la suya. Y se encontrará con su mejor amigo que ahora será, no sé, un chico trans de 42 años. Y ahí hablarán de vidas que no son las suyas. Y eso hoy le llaman educación sexual. Próxima. Escuelas de Chicago enseñan sexo anal a alumnos de 5º grado. Próxima. Un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Próxima. Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. Esto está pasando en Noruega. Muchísimos niños por día son retirados de las familias y son reubicados en familias que sí aceptan el adoctrinamiento en género. ¿Por qué? Porque lo personal es político. Entonces la relación que vos como padre tenés con tu hijo, al ser una relación personal, depende de la política. Próxima. Tema complejo, las perversidades. Es el último, no se me aburran, último. 3 noticias bien rápidas, hay un montón. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia. ¿Qué es la pederastia? El sexo entre adulto y niños. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, sexo con cadáveres, y el incesto, sexo con familiares próximos, el hermano con la hermana, el padre con el hijo, con la hija, la madre con los hijos, no sé. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Todo. Yo cuando arranqué les dije, cuidado con las nociones, necesitamos conceptualizaciones. Al conceptualizar la ideología de género podemos entender por qué está pasando esto. Si nos quedábamos con las nociones, no lo podíamos comprender. ¿Por qué? Porque esto no era parte de nuestras nociones. La agenda del género es una agenda progresiva, progresista. ¿Qué significa? Cumple una demanda radical y va por otra más radical todavía. Piénsenlo así. Tuvimos el lobby LGBT, después fue LGBTI, después fue LGBTIQ, después fue LGBTTQI, después fue LGTTQI+. ¿Qué es ese más? Esto. Toda la disidencia sexual, ¿contra qué? Contra la heterosexualidad, esto. Y esto está en la filosofía, está en la base de la filosofía de la ideología de género. Porque si la sexualidad no depende de la naturaleza, sino de la cultura, significa que la sexualidad es infinitamente arbitraria. Porque la cultura es aquello que el hombre hace. La cultura viene de cultivo, viene de agricultura. Ese es el origen etimológico de cultura. Es lo que el hombre hace. ¿Y qué hace el hombre, por ejemplo? Un semáforo. Vamos a poner ese ejemplo, que me gusta mucho. Un semáforo. Un semáforo, ¿por qué es algo meramente cultural? Porque lo hicimos nosotros. Evidentemente no creció de la tierra, no se cayó de un árbol, no salió de un huevo ni de la panza de nadie. Lo hicimos nosotros. ¿Y cómo lo hicimos? Con 3 colores. Rojo, amarillo y verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podría haber sido marrón, fucsia y azul? Sí. ¿Por qué? Porque fue una convención. ¿Por qué fue una convención? Porque fue algo que hicimos nosotros. Nosotros nos pusimos de acuerdo que esos colores representaban avance, pare, cuidado, pero son intercambiables, no son naturales. El rojo no dice naturalmente frene. El rojo dice frene en la medida en que nosotros internalizamos culturalmente que ese color me hace a mí pisar el freno. ¿Esto qué significa? Que si el sexo siempre fue género y si la sexualidad es pura cultura, la sexualidad funciona como el semáforo, es intercambiable, es arbitraria, y entonces es tan arbitraria la heterosexualidad como la pedofilia, como la zoofilia, el incesto, etc. No tenemos ningún fundamento para poder prohibir estas conductas sexuales, porque es pura arbitrariedad, pura cultura. Además, si yo les puedo decir hoy aquí en Costa Rica, ¿saben que yo no soy Agustín? Yo soy Agustina, y ustedes quedan obligados por ley a percibirme como yo me autopercibo. ¿Qué me quita a mí mañana no decir también que además de Agustina yo tengo 10 años? Parte del mismo principio, si la realidad es lo que yo digo que es la realidad. O ustedes son niñofóbicos. Y además yo quiero ir al colegio con sus hijos. Claro, pues tengo 10 años. Y esto que parece un chiste ya está pasando también por el mismo principio filosófico de la deconstrucción. Vamos a la próxima. Esto es de noviembre del año pasado, muy nuevo.
Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI. Es decir, él se autopercibe 20 años más chico. Vamos a la próxima. Esto es en Canadá. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. No sé si lo conocían al caso, pero mi interés no está puesto en este sujeto, porque evidentemente locos han habido siempre, ¿no? Entonces, digamos, no, me da igual. Lo que no me da igual es el título del diario, digamos, del medio. ¿Por qué no me da igual? Porque otra vez muestra la manipulación de los medios. La increíble transformación. Díganme ustedes, ¿qué tiene de increíble un gordito de 52 años con un peluquín y con un babero? Nada. No es algo increíble. ¿Se transformó en algo? No, no se transformó en nada. Sigue siendo lo que siempre fue. Solamente que tiene un disfraz, nada más. Pero la gente descuidada lee esto y piensa que moderno que está Canadá. Es decir, un tipo de 52 años ahora es una nena, ¿no? Vamos a la próxima. Acá está antes, con 7 hijos, el señor, miren, encima tiene una familia importante, ¿no? Y acá está ahora, tras su increíble transformación, que consta de 2 muñecas de trapo y un tutú. ¿Y qué hace acá con el tutú? ¿Dónde está? ¿Dónde las niñas de 6 años están? Es decir, en un colegio. Próxima. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Y claro, esto es como el Sergio Sergia, digamos, ¿no? O como estos que quieren ir a la cárcel, el que violó y se va a la cárcel con las mujeres. Próxima, por favor. La pedofilia es otra orientación sexual, como la homosexualidad, dicen psicólogos del Parlamento canadiense. Próxima. ¿Sabe lo que es TEDx? Estas conferencias internacionales, bueno. Esto fue en Alemania. Una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. Es decir, es muy natural que vos siendo adulto sientas una atracción sexual por un niñito de 6 años. Sumamente natural. Vamos a la próxima. Revista Cosmopolitan. Fíjense la importancia de los medios. Una de las revistas más importantes del mundo. Titula una de sus notas así: una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Esa es la noticia, la nota. Ahora, esto es información pura, ¿eh? La imagen es información. ¿Qué hay en esa imagen? La mano de un hombre con la mano de una chica, agarrándose. Es decir, es una cosa que implica amor. Tener sexo con tu papá, si sos una nena, si sos una chica, es un gesto de amor. Y lee la nota y vas a encontrar cómo el objetivo es justamente que tu conclusión sea esa. Bueno, padre e hija, qué historia tan romántica. Vamos a la próxima. The New York Times. Estamos hablando de los monstruos de la comunicación mundial, ¿eh? Pedofilia, un desorden, no un crimen. ¿Y qué vemos acá? Bueno, como un dibujo de un pedófilo asustado porque ve niñitos jugando en una plaza. Esto es Ventana de Overton. Es decir, esto es un proceso que va desde la criminalización al festejo. La pedofilia es un riesgo para la sociedad. La pederastia es el crimen, pero la pedofilia es un riesgo para la sociedad porque por más que no acceda carnalmente, hay todo un mercado de pornografía infantil que se consumen desde que los grupos pedófilos, evidentemente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, ya no es un crimen, no lo estigmaticemos. Si uno lee, este artículo llama a no estigmatizar al pedófilo. Hay que tenerle lástima, y esto nos da lástima, mírenlo, pobrecito. Hay que tener mucha lástima con el tipo que fantasea con un nenito de 5 años. ¿Por qué? Porque él no tiene la culpa de tener un desorden. No es un criminal, él tiene un desorden. De esto a la orientación sexual hay un paso. Los psicólogos en el Parlamento ya hemos visto que lo dijeron. Es decir, ya no es un desorden tampoco, según algunos. Ahora es una orientación sexual. Y de la orientación sexual al lobby y al festejo sistemático hay un paso también pequeño. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona esto. Ventana de Overton. Vamos a la próxima. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. No sé cómo una mujer de esta edad puede tener un hijo. Yo supongo que habrán alquilado un vientre o algo así. El Mundo de España. Próxima. Clarín, el diario más importante de Argentina, titula así: confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó, ella es Carol,
Ella es Carol y este es su esposo. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. Si uno lee la nota, y yo los invito a que después de la conferencia la busquen, acuérdense el título, la buscan y la leen, van a ver que no es una nota que repare en los problemas mentales que evidentemente tiene esta señora, sino que es una nota que nos dice, nos explica, esto es otra orientación sexual, dentro del género, etcétera, etcétera. Y esta orientación sexual se llama objetofilia. Es decir, ustedes que se rieron, ¿qué vienen a hacer? Objetofóbicos. Ahora, ¿se dan cuenta cómo así funciona la lógica? Vamos a la próxima. Esto es tétrico. Esto es tétrico. Ella me hace feliz y la amo, dijo una joven que se casará con su muñeca zombie y revela los íntimos detalles de su historia romántica. O sea, esta no es una chica que tiene problemas mentales, no, tiene una historia romántica y está viviendo plenamente su sexualidad con su muñeca zombie. Vamos a la próxima. Miren, puse la nota entera, pero para leer alguna cosita para que vean cómo opera sobre la psicología. Una joven estadounidense, bla, bla, bla. Dice así, dice que ella dijo esto: empecé a sentir algo por ella, por su muñeca, pero fue algo que traté de negar. Ustedes piensen, cambien la muñeca zombie por cualquier otra orientación sexual que hoy esté de moda. Y van a ver que es la misma lógica. Señaló que he tenido novios en el pasado y siempre pensé que estaba enamorada de ellos, pero nunca me hicieron sentir como lo hago ahora. Ahora se liberó con su muñeca zombie. Tenemos una relación normal e íntima que progresa de la manera normal y nos vamos a casar en septiembre. Me tatué su nombre en el brazo en primavera porque siempre va a ser parte de mi corazón, es parte de mí y nadie puede cambiar eso. Insisto, esta es la misma lógica, el mismo vocabulario que se utiliza con cualquiera de las otras orientaciones sexuales que hoy sí tienen, digamos, mucha prensa y mucha moda, pero es el mismo proceso, por eso lo traigo. Soy íntima con Kelly, la muñeca. La acaricio y me siento segura con ella y siento una conexión genuina cuando estoy teniendo un momento íntimo con ella. Guácala. Yo y Kelly ahora vamos a casarnos en septiembre, ya que es el mismo mes de nuestros cumpleaños, incluso ya he comprado los anillos. Sé que hay algunas personas que piensan que debería estar con un humano real, pero para mí Kelly es real. Claro, lo que importa es lo que yo digo que es la realidad, la autopercepción. Me caso con mi muñeca zombie, ¿no? Incluso recibo críticas de mis amigos y familiares y salimos con ellos, no me dejan traer a Kelly conmigo. Claro, son muñecofóbicos, ¿no? Si vamos por comida, ella siempre debe permanecer dentro del automóvil porque la gente me mirará fijamente. Pásenlo esto a una relación homosexual. Ese es el ejercicio que quiero que hagan. Si vamos por comida, ella siempre debe permanecer dentro del automóvil porque la gente la mirará fijamente, por lo que nunca hemos podido tener una cita en público. Finalmente aseveró que pese a los problemas está feliz con su relación y dice, independientemente de lo que otras personas piensen acerca de nuestra relación, ella me hace feliz y la amo, así que eso es todo lo que importa. Esto es exactamente lo que dijeron con todas y cada una de las orientaciones sexuales que hoy integran el catálogo LGTTQIB+, y no sé qué otra cosa. Esto es. Y el más es esto, el más. Vamos a la próxima. Y esto se está también yendo hacia el costado de las razas. Las razas son también ahora una autopercepción. El País, uno de los diarios más importantes de España, titula así: transracial, ¿podemos elegir a qué raza pertenecemos? Ahora yo me puedo autopercibir como Michael Jordan, ¿no? Espero que la NBA me dé algún buen puesto para jugar al básquet. Vamos a la próxima. 100 operaciones y 50.000 euros para convertirse en un alien asexuado. Ahora, otra vez, ¿se convirtió en un alien asexuado o se convirtió en un tipo que malgastó 50.000 euros? Porque si yo digo esto, obviamente que soy un marcianofóbico. Ahora, cierro ya. Cierro. Lo que hemos hablado hasta ahora tiene mucho que ver con cómo se cocinan las ranas.
Las ranas se cocinan como las langostas, es decir, se cocinan vivas. Pero quienes no saben cocinar las ranas, la tiran en el agua ya hirviendo, como harían con la langosta, sin percatarse de que la rana, a diferencia de la langosta, tiene músculos y tiene buenas piernas, y al tocar el agua hirviendo te mete un brinco, un salto. Hace un salto y te enchastra, te hace un lío en toda la cocina. Esa imagen es la de la vieja izquierda. Los que no sabían cocinar las ranas, los que no supieron hacer la revolución. Y ese lío en la cocina es la sangre que se derramó en el siglo XX. 100 millones de muertos costó el experimento comunista. Terrorismo, grupos terroristas urbanos, guerras de guerrillas, guerrillas urbanas, golpes de palacio, golpes de Estado. Eso fue la vieja izquierda. Ahora, la nueva izquierda dice, yo sí sé cocinar a la rana. ¿Cómo la cocino? Bueno, la meto pero con el agua fría, así de simple. Ahora, esto va a ser progresivo, progresista. Progresivo, ¿por qué? Porque le voy a ir subiendo el agua, el fuego al agua, para que progresivamente la temperatura vaya subiendo, de modo que cuando el agua hierva, la rana no se dé cuenta y ya está, chau rana, ¿no? La rana probablemente cuando el agua esté tibia, se va a sentir cómoda y va a pensar que en verdad le están dando un rico baño de agua tibia. ¿A quién no le gusta eso, no? El tema es cuando esa agua hierve. Y la rana depende de una sola esperanza, tiene una única esperanza. Muy simple, pero muy compleja a la vez. ¿Qué cuál es? Tomar conciencia. ¿De qué? De que no le están dando un baño, sino que la están cocinando. Si esa rana toma conciencia de que la están cocinando, antes de que la terminen de cocinar, va a intentar salir de la olla. Va a empezar a saltar, va a juntar fuerzas, va a hacer lo que pueda para salir, va a luchar, va a luchar. Las ranas somos nosotros. Ya estamos en la olla y el agua ya está bastante caliente, ¿no? Está bastante caliente el agua. Quizás no al punto en que uno puede ver hoy en España, en Inglaterra, en Suecia, etcétera, pero está muy caliente. No podemos esperar hasta que el agua se ponga tan caliente como en esos países. Por eso dependemos de concientizar al resto de las ranas, porque si no intentamos de salir todos juntos al mismo tiempo de la olla, no se va a salir. Y por eso vuelvo al inicio, la ideología de género es un problema político. La ideología de género entra por la política y va a salir por la política, en la medida en que articulemos esfuerzos de manera continental para poder decirle no a las fuerzas internacionales, políticas, ideológicas y económicas que están implementando obligadamente la ideología de nuestros pueblos y podemos salvar todo aquello que la ideología de género ataca: la familia, la vida, la libertad y la integridad moral de nuestras naciones. Gracias. Gracias. Gracias.